Hola, bienvenida al módulo de conocimientos Ayurveda. Comenzamos. Ayu quiere decir vida y Veda conocimiento. Ayurveda es la ciencia del conocimiento de la vida. Tiene tres objetivos principales que son mantener la salud de las personas sanas, sanar a las personas enfermas y en general proteger la salud. Ayurveda es un arte, el arte de vivir en armonía. Es una parte integral. Una vez que tú la haces tuya, te vuelves Ayurveda. Es para llevarse a cabo en la vida diaria, más que un tratamiento, aunque sí es un tratamiento también. Que se pueden llevar varios tratamientos para sanar enfermedades. De hecho, en India es tan importante Ayurveda que se ha creado un ministerio Ayush que se enfoca en el desarrollo de Ayurveda y de yoga, que son grandes características de India. En Ayurveda se pueden tratar incluso enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades crónicas de riñón. Hay hospitales Ayurveda ya que están ejerciendo cirugías, por ejemplo, de trasplantes de riñón y de otros órganos. Entonces, Ayurveda es muy importante como ciencia médica. Es un sistema que provee información detallada y organizada. Entonces, existen libros para consulta y esto la vuelve una ciencia. Ayurveda basa su efecto en que todos estamos formados por 5 elementos. Entonces, en Ayurveda lo principal es la tierra, Prithvi, el agua, Jala, el fuego, Agni, el viento, que es Vayu, y el espacio, que es Akasha. Esos son los 5 elementos o Panch Mahabhuta. En hindi y en sánscrito Panch quiere decir 5. Entonces, vamos a ver ahora general los elementos y ya después vamos en particular a cada uno. La tierra proporciona estabilidad, dureza, no viscosidad, masiva. Si tú te fijas, la tierra cuando es seca es densa, es pesada. Sus funciones son estabilizar el cuerpo, darle estructura y dar una sensación de pesadez. Deriva en el sentido del olfato. Cuando hay tierra, lo primero, tú a veces no la ves, pero lo primero que haces es olerla. Entonces, la tierra está directamente relacionada con el sentido del olfato y con los huesos. Después tenemos Jala, que es agua. Obviamente las cualidades de Jala es que es líquida, fresca, pesada, húmeda, viscosa y móvil. Todas aprendimos las cualidades del agua cuando estábamos en secundaria. Después tenemos las funciones, que es dar humedad a todo el cuerpo en general, lubricar y hacerlo blando o suave. Deriva en el sentido del gusto, claro, es el sentido húmedo. En la lengua, que es el órgano del gusto, y la sangre del cuerpo, que es nuestro líquido. Al menos 70% de nosotros está formado de Jala. Después tenemos Agni. Las cualidades de Agni es que es agudo, caliente, ligero, seco, claro, minúsculo. ¿Qué es esto de minúsculo en Ayurveda? Quiere decir que puede alcanzar todos los minúsculos canales del cuerpo en segundos o nanosegundos. Es muy rápido. La función es la digestión, la regulación de la temperatura, la ligereza y el color de la piel. Es muy importante que vayamos asentando, que vayamos grabándonos esto. La digestión está relacionada con el fuego. La digestión es, por tanto, caliente. Y más adelante vamos a explicar más acerca de esto y la relación con tus alimentos. De ahí de Agni deriva el sentido de la vista. Es raro, ¿no?, que la vista tenga relación con el fuego, pero acuérdate que siempre se dice ojazos de fuego.
Entonces, claro, Agni está relacionado con eso, y si hay algún desequilibrio en el Agni del cuerpo, va a estar relacionado con la debilidad de nuestra capacidad visual. Y también está relacionado con todas las enzimas digestivas. Después tenemos el aire o Vayu. Las cualidades de Vayu, pues sí, como el aire, seco, ligero, fresco, también es minúsculo y es áspero. Ahí vamos ahorita a la relación con el sentido con el que lo caracteriza. La función es la sequedad, la ligereza y el movimiento. Todos nuestros movimientos están relacionados con Vayu y se deriva en el sentido del tacto. Claro, el aire lo sentimos directamente en la piel. Todo lo que es la temperatura, la piel, vale. Después tenemos finalmente espacio o Akasha. La calidad de este elemento es que es minúsculo, ligero, claro y se propaga rápidamente. Su función es la ligereza. Deriva en el sentido del sonido, del oído, ¿sí? El oído es el relacionado con el sonido. Siempre vamos a distinguirlo y precisamente vemos que el oído está formado por un canal, que es un vacío. Sí, está relacionado el Akasha con todos los canales del cuerpo por el que se propagan los demás elementos. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a lo que es la formación tridoshika. Casi toda la gente te pregunta, ¿y tú qué dosha eres? Bueno, pues estamos formados todos por 3 doshas, que son elementos básicos o fuerzas energéticas. Dosha es muy particular porque dosha quiere decir aquello que es capaz o vulnerable de viciarse. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Nos va a decir que somos seres que podemos desequilibrarnos, ¿sí? Entonces, por eso Ayurveda es tan importante, porque trata de mantenernos en equilibrio. El desequilibrio puede venir de un momento a otro o de un día para otro. Eso de que dices, hoy no me levanté con la misma cara que ayer, claro, porque somos desequilibrables por muchos factores, no solo los alimentos. Entonces, estos 3 pilares biológicos lo que hacen es combinar los elementos que acabamos de aprender y se van a formar para darnos unas características especiales a cada persona. Tenemos entonces que Vata está formado por el aire y el espacio. Pitta va a estar formado por el fuego y el agua, y Kapha por la tierra y el agua. Generalmente se acumulan en ciertas partes. Por ejemplo, Vata se va a acumular generalmente de la cintura para abajo, y si tú te fijas es donde primero se generan los gases intestinales y después las extremidades que se mueven más, que son las piernas, las que más fuertes están. Después tenemos Pitta, que Pitta se va a ubicar en la parte media del cuerpo, es decir, todo el sistema digestivo, las glándulas, el sistema reproductor, el sistema urinario, todo eso está relacionado con Pitta, que es caliente. Y después tenemos Kapha. Kapha está en el pecho, del pecho hacia la cabeza, y ahí vamos a ver mucosa. Cuando Kapha se desequilibra, vamos a generar flemas, ¿verdad? Entonces todo esto es lo que nos va a hacer las características, la constitución tridóshica. Entonces, aquí vamos a tener que los doshas, también el día y la noche y la vida y la alimentación es tridóshica. Si un cuerpo está sano, quiere decir que está en equilibrio. El aumento o la disminución de determinados doshas o de los 3 van a hacer que el cuerpo entre en desequilibrio y enferme. Entonces, los doshas van a variar de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, en la vida, un bebé es Kapha,
Un bebé es mocosito, humedito, suavecito, hace mucha popó aguadita. Todo eso son características kappa. Después en la vida tenemos el cambio, llegamos a la adolescencia. En la adolescencia el predominio va a ser pita, y ahí vamos a tener que un adolescente es muy comelón, tiene alborotadísimo todo su sistema endocrino, todas sus apetencias sexuales, va a tener también variaciones en la piel. Todo esto es pita. Pita genera el acné, por ejemplo, genera también el olor acre. Claro, un adolescente tiene un olor más intenso y todo eso es por la etapa que está pasando. Y finalmente tenemos vata ya en la adultez mayor, en la que si se altera vata, se van a tener problemas articulares, falta de movimiento, la piel se va secando, y todo esto es por el predominio del dosha vata. Durante el día y la noche vamos a tener también las fases vata, pita y kapha. Por eso es importante no desvelarse tanto, sobre todo siendo niños y adolescentes, porque hay que aprovechar para los niños la etapa kapha del día, que empieza más o menos a las 8 o 9 de la noche, para que los nutrientes del cuerpo se puedan asimilar. Y bueno, ahora tenemos estas 4 preguntas que voy a pedirles por favor que me contesten a través del grupo de Wix para poder evaluar su aprendizaje del módulo general de Ayurveda. Gracias y nos vemos en el siguiente módulo.